Este es nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, que se transmite por el TV Televisión de la Unión Nacional de Periodistas y sus redes sociales. Hoy vamos a hacer una entrevista al licenciado Juan Centurión a propósito de las declaraciones del asambleísta nacional electo Francisco Jiménez, quien ha señalado en una entrevista en un medio digital y en la televisión la posibilidad de un indulto o amnistía al expresidente Correa. Debemos señalar que nuestro compañero director, el licenciado Carlos García, se encuentra haciendo una cobertura periodística en el Congreso de la Federación Democrática de Trabajadores, que sin duda para el próximo lunes tendremos un reporte de lo mismo. Agradecemos al licenciado Juan Centurión por acceder a esta entrevista justamente sobre esta nueva coyuntura del país. Gracias, Juan, por atender nuestro requerimiento. Bueno, lo que anunciábamos, estamos a puerta de un nuevo gobierno presidido por el señor Guillermo Lasso y un asambleísta de su bancada, electo asambleísta nacional Francisco Jiménez, ha señalado que su movimiento estudia la posibilidad de una amnistía, de un indulto al señor Rafael Correa, que fue sentenciado y condenado por la justicia a 8 años de prisión por peculado, y también a otros miembros de su ex gobierno. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones cuando estamos justamente por empezar un nuevo gobierno que supuestamente también señalaba que iba a luchar contra la corrupción, que iba a integrar una comisión internacional justamente para el combate a la corrupción? Bueno, primero le agradezco por la entrevista y efectivamente, pues aquí no hay que dejar que los primeros árboles no nos dejen ver el bosque en su totalidad. Hemos dicho y hemos señalado que la banda del señor Correa es una banda de derecha, es la nueva derecha, que se une a la vieja derecha tradicional que hoy, a través del señor Guillermo Lasso, va a estar en la presidencia de la República. Pero realmente sorprende también porque el señor Guillermo Lasso, apartándose de sus concepciones ideológicas de derecha, ha dicho, entre otras cosas, yo lo he visto en la televisión, lo he escuchado, al presidente electo diciendo que él va a recuperar el dinero. Si va a recuperar el dinero, ¿cómo hace? Dándole amnistía, y por otro lado va a recuperar el dinero. Una cosa va de la mano con otra. Que se mantengan las sanciones y se recupere el dinero, creo que es la interpretación de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Pero de la amnistía, si se le da amnistía, nunca se va a recuperar el dinero. Además, hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Como creo que con usted conversábamos fuera de cámara, el hecho de que ¿qué es la derecha? Ideológicamente, ¿no? Lo que están por las privatizaciones, por quitarle derecho a los trabajadores, por entregarle el país más aún a los Estados Unidos, a las decisiones de los Estados Unidos, por olvidarse que el Ecuador es un país autónomo y soberano, por echar al traste la soberanía del país, sin que los militares no digan esta palabra es mía, cuando ellos tienen la obligación constitucional de defender la soberanía del país. Sin embargo, hemos visto cómo los grupos oligárquicos que han gobernado, no solamente a través del señor
Lenín Moreno, ni a través del señor Correa, sino anterior, se le han ido entregando parte de la soberanía a los Estados Unidos, que es lo que nos administra y nos dirige la política internacional. Entonces, frente a ello, frente a este panorama, la derecha, hemos dicho, el señor Guillermo Lasso, que lo reconoce, su posición ideológica, y está bien. Cada ciudadano tiene derecho a tener una posición ideológica. El señor Correa, que se disfraza de izquierdista cuando sabemos que es de derecha, la nueva derecha. El Partido Social Cristiano, también ellos han dicho que es de derecha, ¿verdad? ¿Quién más? Que tienen mayoría en la asamblea, mayoría en la banda correísta, mayoría, creo, mayoría el Partido Social Cristiano. Entre los tres hacen mayoría. ¿Cuál es la condición para que la banda correísta le dé el apoyo al gobierno del señor Guillermo Lasso? Pues son como 40 legisladores que tiene el correísmo, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Casi 40, 50. Un poco más. Y entonces, con ese grupo de legisladores, el señor Correa está maniobrando para que le decreten amnistía a cambio de el apoyo a las decisiones gubernamentales del gobierno al interior de la Asamblea Nacional. Pues él ha señalado de que no va a aceptar, de acuerdo a las noticias de prensa también frente a este anuncio, de que no aceptaría ni amnistía ni indulto, porque eso sería reconocer, ¿no? El jefe de la banda. Culpabilidad. El señor Correa, como usted dice, el jefe de la banda que fue sentenciada por la justicia del país. En realidad, ahí hay varios juegos. O sea, el hecho de no tener, decía por ahí un medio de prensa, la mínima honestidad, si cabe el término, ¿no? De poder hacer una reflexión autocrítica respecto de todo su periodo, ¿no? Porque el proceso electoral también reflejó que más del 60% del ecuatoriano no votó en la primera vuelta por el correísmo, ¿no? Y la elección del señor Guillermo Lasso tampoco ha sido pues, con un aval altamente significativo de votos. De todas las lecturas posibles, algunos votaron por él, por el señor Lasso, para que el señor Correa y su candidato, en este caso Arauz, no pueda ganar las elecciones, ¿no? Otros votaron el nulo, el nulo alcanza 1.700.000 votos, casi el 17%, el doble, el tonto. ¿Y qué pretende el señor Correa de acuerdo a las declaraciones en el sentido de ¿qué quiere amnistía? ¿Qué quiere? Supuestamente, en el fondo se entendería que él se declaren nulos todos los procesos legales que lo llevaron a la sentencia. Eso es lo que va a pasar. O sea, a mi entender, ¿no, verdad? El señor de Creo, el legislador Francisco Jiménez de Creo, ha dicho que se está pensando o se ha tomado la decisión de la amnistía para para la banda. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a la ley, si mal no recuerdo, la Constitución no le permite a la Asamblea dar amnistía. Así es. A los sentenciados por peculiar, si mal no recuerdo. Así es la Constitución. Pero si le dan ¿amnistía qué es? Olvidarse. ¿No? Olvidarse. El Estado se olvida, por eso amnistía viene de amnesia. ¿Entonces, el Estado le concede una amnistía a una persona sentenciada, se olvida de la sentencia. Pero queda el INRI, pues, el que ha sido sentenciado. Entonces, ¿qué es lo que...? Este es un ensayo lo que está haciendo Francisco Jiménez. Diciendo... Un globo de ensayo para ver cuál es la reacción de la ciudadanía. Vamos a dar amnistía, pero como la Asamblea no puede dar amnistía, entonces vienen los juegos por debajo de la mesa, las órdenes a los jueces de alquiler para que le declaren los juicios. Lo vamos a llevar a revisión. Entonces este juicio es nulo. Entonces ahí está.
Pero estaríamos otra vez frente a una intervención del Ejecutivo en las Cortes, en el sistema de justicia, que el señor Guillermo Lasso dijo que cada institución del Estado, en este caso el sistema de justicia del país, sea respetado y sea independiente en su decisión. Aunque usted me está entrevistando, pues yo le hago una pregunta a usted, ya que somos periodistas. ¿Y usted le cree a los políticos? Yo diría que hay que abrigar esperanza de que hay que creer en la clase política de alguna manera, porque este país necesita justamente credibilidad, valores frente a la descomposición. Pero el gobierno necesita los votos incondicionales del correísmo en la Asamblea. Y eso tiene un precio. Indudablemente. ¿Cuál es el precio? La libertad para toda la banda, haciéndole que los juicios sean nulitados, no amnistía, porque la Asamblea no puede. Por eso, lo que ha dicho Jiménez es un globo de ensayo, nada más, un globo de ensayo, pero refleja, por eso al principio, yo le dije que no debemos permitir que los primeros árboles nos tapen el conjunto del bosque. Y lo que pretende es cuando él ha lanzado eso, es con la autorización, el visto bueno de la alta cúpula de Creo y de los partidos de derecha en general. Porque corre de derecha, ya sabemos que... Y llama la atención a propósito de eso que usted señala. Hoy día 23 de abril, hoy día 23 de abril, yo me atrevo a decir, acuérdense esta palabra, finalmente le nulitarán los jueces a toda la banda delictiva correísta. Sería realmente una situación crítica, y el hecho de que un gobierno que empieza y con un mínimo capital político lo pierda por un tipo de medidas como esta. Recuérdese usted del caso de Lucio Gutiérrez con la traída de Bucarán. Se cayó a las pocas semanas. ¿Será posible que este gobierno se someta a ese riesgo tomando un tipo de medida como esta? Yo creo que ese riesgo se lo toman porque se sienten fuertes, como recién lo han elegido, recién están electos y con una alta popularidad, entonces toman estas decisiones al principio yo no creo que vaya a suceder lo mismo que le sucedió a Lucio Gutiérrez, pero pudiera ser también porque usted tenga la razón, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no? El tema es ese, que este país está manejado por grupos que está manejado, digo, ahora, yo abrigo la esperanza y formulo votos porque el gobierno del señor Guillermo Lasso cambie de metodología, que no sea como todos los gobiernos que han pasado, gobiernos corruptos, que llevan... ¿De dónde genera la corrupción? ¿Quién es el responsable de la corrupción? El presidente de la República. ¿Quién nombra al presidente o al delegado del Ejecutivo en el IEF para los actos de corrupción en el IEF? Hecho por el representante del Ejecutivo. ¿Quién lo nombra? El Ejecutivo. Y entonces él no se puede lavar las manos del Ejecutivo, ¿no, verdad? Decir, no, yo no sabía que... Pero si él lo está nombrando, él sabe que son unos canallas, ¿no, verdad? Lenín Moreno, el señor Correa, el anterior presidente, saben y sabían que al nombrar a tal fulano iban a robar en beneficio de su grupo. Y eso llama... Entonces, ¿quién tiene la culpa de nombrar a un delincuente que vaya a un cargo público? ¿Quién tiene la culpa de que hayan nombrado a un director del hospital de IES que robó con lo más preciado, que es con la salud del pueblo ecuatoriano, ¿no, verdad? De los afiliados? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién lo nombró? ¿Quién nombró al director? ¿Y con quién pactaron? ¿Y por qué pautaron? Es el presidente de la República, pues. Y al presidente de la República no se le mueve una hoja en el país que no se entera.
Eso llama la ¿Qué es lo que está atención pasando? justamente ya para terminar, por ejemplo, que es que el grado de descomposición institucional del país, resulta que el primer juez de cuentas, que es el contralor del país, Pablo Celes, está en prisión, sometido a un proceso de investigación, ¿no?, por tráfico de influencia. El ex secretario de la presidencia, Augusto Briones, preso acompañando a Pablo Celes por el mismo caso. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el grado de credibilidad institucional que uno, como ciudadano, que el Ecuador pudiera tener, justamente si se da este caso de ya pensar en una indulto, en una amnistía o una negociación por debajo para beneficiar a la banda del correísmo? Óigame, eso va a suceder, porque si usted hace una revisión de la historia delictiva de este país, verá que muy pocos se los han sancionado. Hay la denuncia, quedó la denuncia y después no pasa nada. Después un escándalo está para... ¿Dónde abrigamos nuestras esperanzas? Bueno, que el pueblo ecuatoriano no elija a corruptos, ni a bandas corruptas. Eso es todo. Y además también que sepa que siempre los grupos oligárquicos, que el Ecuador está manejado por la élite económica que maneja miles de millones y que ellos son los que manejan el Estado y la República y el gobierno. Pero antes que terminen, permítanme hacer que hoy es 23 de abril. Hoy se cumple el Día Internacional del Libro, que fue una fecha desarrollada por la UNESCO para rendir homenaje a tres eminentes escritores que han pasado a la posterioridad. Son Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha, y otros, William Shakespeare, El Rey Lear, Romeo y Julieta, entre otros, gran dramaturgo. Y también a Lincoln, que nació, murieron esa misma fecha, 23 de abril, en diferentes años, ¿no? Desde luego. El Inca Garcilaso La Vega, que nos honra porque es latinoamericano, nació en el Cusco y murió en Córdoba, España. Y escribió las crónicas de las Indias. Escribió Crónicas de Indias y otros escritos. ¿Qué sirvió? Fíjense, sirvió para después de 100 años Tupac Amaru levantarse en armas y tratar una guerra por la justicia social y la liberación, que levantó al sector indígena de parte de Chile, de Perú, de Bolivia y parte de Ecuador, y estuvo a punto de echar a patada de aquí a los colonialistas españoles, que por desgracia nos han dejado a los que ahora nos gobiernan. Y entonces, después fue un contraataque de los colonialistas, lo capturan a Tupac Amaru y lo matan descuartizado por los caballos, con 4 caballos en pie y mano, lo descuartizaron como castigo. Pero en todo caso, lo que quiero destacar es que Tupac Amaru había leído al Inca Garcilaso La Vega. Es el mestizo espiritual de América Latina, el representante, el Inca Garcilaso La Vega. Él murió en Córdoba, España. Y por eso, el poder de la palabra, hoy día que celebramos el Día Internacional del Libro, el poder de la palabra, hay que leer libros, porque ahí está la verdad, la justicia, el derecho, el amor, todo está en la palabra. Ese es el poder de la palabra que hizo que Tupac Amaru se levante contra la injusticia española y lo trate de echar al mar a patadas, pero no pudo. En términos de cultura y civilización, probablemente en la historia humana no hay mayor invento que el libro, como expresión justamente de su conocimiento, de su sabiduría. Estuvo con nosotros el licenciado Juan Centurión en un análisis de la coyuntura política, y esta nota aparte de resaltar el Día Internacional del Libro. Hasta el próximo lunes a todos nuestros seguidores del programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía.